los últimos días de vida de Jesús. Hoy hablamos con el profesor Alessandro Barbero y con Emanuele Rocchetti, Francesca Fanelli y Pilato Sorace. Profesor, antes de comenzar la pregunta de las preguntas, las cosas de las que hablamos hoy son las cosas que están en este momento. En el episodio de hoy, realmente sucedieron cosas que se pueden contar sobre el emperador Augusto y las historias de hace 2000 años, ¿o no? Yo diría esto. En primer lugar, sabemos mucho menos de la antigüedad, de lo que nos gustaría saber. Sabemos muchas cosas, pero no todo sobre los poderosos de la época, sobre Augusto, sobre Tiberio, sobre sus parientes, sobre sus ministros, sobre la gente pobre que vivía en el imperio, sabemos muy poco. Entonces, si de un súbdito, un miserable, que vivía en una provincia lejana del imperio, tenemos 4 o 5 testimonios sobre su vida y su muerte, escritos dentro de unas pocas décadas desde que ocurrieron los hechos, parece un poco difícil pensar que esta persona no haya realmente existido. No hay ningún otro súbdito del Imperio Romano sobre el que tengamos tanta información. Luego, naturalmente, dado que este hombre ha creado un movimiento que lo ha imaginado, lo ha querido ver en él, primero como el Mesías esperado por los judíos, y luego, de todos modos, como el Hijo de Dios, el iniciador de una nueva vida para toda la humanidad, es claro que quienes creían en él también se imaginaron muchas cosas. Por lo tanto, no podemos estar seguros de los detalles individuales de la vida y muerte de Jesús hasta que salgan a la luz otros detalles, como por ejemplo que Poncio Pilato existió porque hay lápidas que hablan de él, pero que Jesús haya existido y haya hecho más o menos lo que se nos cuenta, en gran parte creo que es indiscutible. ¿Por qué, como usted decía, los historiadores solo hablan de ello algunas décadas después y no hay historiadores coetáneos que lo mencionen? En realidad, la verdad, no son historiadores los que hablan de esto, y esta es una primera dificultad porque los autores de los evangelios no están haciendo un trabajo de historiador que compara fuentes, testimonios, que plantea dudas, están contando lo que los discípulos recuerdan del Maestro, y durante un tiempo lo han contado precisamente. Durante un tiempo debemos imaginar que han pasado de boca en boca, así, los recuerdos de lo que Jesús decía, de lo que hizo, y está claro que en ese momento los recuerdos, por así decirlo, se agrandan y se enriquecen. Luego, en un cierto momento, decidieron escribir, y esos son los evangelios. Primer capítulo de nuestra historia del que estamos hablando con el profesor Barbero. Aparte de los evangelios, son escasas las atestaciones de la historicidad de Jesús. La vida de Jesús de Nazaret, hasta los últimos días que culminan con la muerte y la resurrección, es narrada por los evangelios, los canónicos, escritos por Mateo, Lucas, Marcos y Juan, entre el 65 y el 90 d.C., y los llamados apócrifos, escritos posteriormente y de origen más incierto. Pero, ¿cuáles son las atestaciones de la historicidad de Jesús? ¿Qué testimonios emergen en el ámbito no cristiano de su historia? La más significativa es la de Plinio Cornelio Tácito. En el 50º libro de los Anales, comentando el incendio de Roma del 64 d.C., del cual se dice que es responsable el mismo emperador Nerón. Así escribe: para sofocar toda murmuración, Nerón hizo pasar por culpables y condenó a penas de crueldad particularmente buscada a aquellos que el vulgo, detestándolos por sus infamias, llamaba cristianos, derivaban su nombre de Cristo, condenado al suplicio bajo el emperador Tiberio, por el procurador Poncio Pilato. Alrededor del 120 d.C. es el biógrafo de los emperadores romanos, Gaius Betonio, quien proporciona otro indicio significativo sobre la figura de Jesús, llamado el Cristo. En el capítulo dedicado al emperador Claudio, escribe que expulsó de Roma a los judíos, que por instigación de Cristo eran causa continua de desorden. A Cristo y a los cristianos se refiere también Poncio, el joven gobernador de Bitinia, que en una carta pregunta al emperador Trajano si son o no correctos los procedimientos que está aplicando en contra de los cristianos. Interesante y controvertido. También es el testimonio que aparece en el libro 18 de las Antigüedades Judías del historiador Flavio Josefo, escrito alrededor del 93-94 d.C., conocido como Testimonium Flavio.
Vivió en este tiempo Jesús, hombre sabio, aunque se le deba definir como hombre. De hecho, realizó acciones extraordinarias, y fue maestro de hombres que acogen con deleite la verdad. Él era el Cristo, incluso cuando por denuncia de aquellos que entre nosotros son los jefes, Poncio Pilato lo hizo crucificar, los que antes lo habían amado, no dejaron de amarlo. Él les apareció el tercer día de nuevo en vida, según lo que los profetas habían predicho de él. Nada más significativo surge respecto a la figura histórica de Jesús. Ningún otro texto se refiere a su actividad, asimilada a la de los muchos profetas, predicadores y sanadores carismáticos que en ese período recorren la región, esa tumultuosa Palestina, a la espera de un Mesías que la libere de la dominación romana. ¿Y entonces por qué no quieren leer los signos de los tiempos? Pilato Sorace, a mí me da que lo que he oído, el relato más completo parece ser el de Flavio Josefo. Sí, el más completo, pero también el más controvertido. Se ha debatido durante mucho tiempo si este relato es totalmente veraz, porque Flavio Josefo es un historiador judío no convertido al cristianismo y por lo tanto siempre ha dudado de estas afirmaciones sobre Jesús como el Cristo, afirmaciones que son bastante parciales. De hecho, luego en 1971 se descubrió un códice siríaco que testimoniaría afirmaciones mucho más reducidas. ¿Por qué es esto? Porque debemos pensar que nuestras fuentes han llegado a través de siglos, incluso de interpolaciones de escribas, obviamente en el ámbito cristiano, etcétera, que añadían un poco de los pasajes que según ellos debían añadirse a estos textos. Esto es exactamente lo que decía usted, profesor, una integración de información. No es simplemente el relato de Flavio Josefo, sino algo que nos dice que ese relato es sustancialmente veraz. Digamos, es algo que va más allá, porque una cosa es que un evangelista escriba 30, 40 años después de la muerte de Jesús y haya oído contar cosas maravillosas. Uno de los evangelistas ha oído contar que hizo resucitar a cierto Lázaro de la tumba y lo escribe. Los otros tres nunca lo han oído, no lo escriben. Cada uno escribe lo que le ha llegado. Aquí nos encontramos ante algo aún más sutil, es decir, un judío, pero romanizado, integrado en el imperio que no puede dejar de contar si se le presenta la ocasión que ha existido este personaje y este fenómeno. Sin embargo, luego tenemos el texto de Flavio Josefo, no escrito por él. Y el mecanismo que debemos imaginar es este. Flavio Josefo escribe, vivió en esa época Jesús y lo que está copiando, pero este es Cristo. Y añade, él era el Cristo. Y a nosotros nos parece que son palabras de Flavio Josefo, mientras que en realidad muy probablemente no lo son. Sin embargo, al resumir el cuadro de la época, Jesús, el Cristo, era el líder de una revuelta no judía que tenía características propias y se contraponía a otra revuelta judía que en cambio quería ser armada, combatiente. ¿Es este el cuadro de la época? Quizás incluso la palabra revolta sea controvertida. Es ciertamente un predicador, es ciertamente alguien que quiere introducir una reforma de la religión judía, que se opone a los poderes constituidos del mundo judío de la época. Seguramente. Luego, obviamente, si uno es cristiano, considera que en realidad es el Hijo de Dios que vino, no para corregir, sino para transformar completamente lo que era la religión antigua en la nueva fe cristiana. Pero en cualquier caso se trata de un movimiento precisamente no violento, y esto lo distingue de muchos otros movimientos que había en el mundo judío. Emanuele Rocchetti, ¿por qué algunos evangelios no terminan en el Nuevo Testamento? Sí, son escritos de la época y muchos de ellos no confluyeron en la selección de los evangelios canónicos del Nuevo Testamento, precisamente porque a menudo proponían una imagen demasiado judía de Jesús o una visión bastante agnóstica, espiritual, por lo que luego, desde la perspectiva cristiana, divergían de lo que será la ortodoxia. Uno de estos es el Evangelio de Tomás. Evangelio bastante particular que devuelve una imagen de Jesús espiritual, mística, casi como si fuera un monje que estaba viviendo su existencia terrenal en su más total plenitud. Por eso Tomás no habla, no cuenta ni de la muerte de Jesús, ni de la resurrección, no narra los hechos, sino que únicamente reproduce las palabras de Jesús en el contexto de
una selección cristiana para los evangelios del Nuevo Testamento, también debemos subrayar que muchos fueron descartados porque no cumplían con los criterios adecuados para la difusión del mensaje. En relación a lo que usted decía al principio, hablaba de 4 testimonios, los evangelios, que en general son coincidentes. Sin embargo, hay otros que, por no ser coincidentes, fueron descartados. Y entonces volvamos al historiador, pero ¿cómo hacemos nosotros para elegir que esos 4 nos cuentan una historia verdadera? Pero de hecho no somos nosotros quienes declaramos que esos 4 son mejores como fuentes históricas en comparación con los demás. La elección de los 4 evangelios canónicos es una elección teológica. En esos 4 evangelios, la Iglesia en un cierto momento decidió reconocer textos que efectivamente nos transmiten la verdadera enseñanza de Cristo, bien entendido, sin siquiera pretender que correspondan en todo, porque los teólogos siempre han sabido que hay contradicciones incluso entre los 4 evangelios canónicos. Pero no importa, precisamente porque el Cristo que interesa a la Iglesia no es solo el hombre que vivió históricamente, es un mensaje que tiene otra valencia, incluso metafísica. ¿Qué aprendemos nosotros, los historiadores? Que estas fuentes también contienen relatos contradictorios, por lo que no todo lo que hay dentro es históricamente verdadero, y por lo tanto, incluso en los evangelios que la Iglesia no reconoce como canónicos, puede haber quizás aspectos del Cristo verdaderamente existido. Sin duda, y para nosotros es igualmente interesante algo que la gente creía de Cristo, porque en realidad es aún más interesante lo que durante siglos millones de fieles han creído y contado. Nunca sabremos si Jesús realmente hizo o no hizo ciertas cosas, dijo o no dijo ciertas cosas. Nunca sabremos si realmente fabricaba los pajaritos de terracota, y luego sus fieles estaban seguros de que era capaz de darles vida, como cuenta uno de los evangelios apócrifos, pero reconstruyamos un mundo, el mundo de ese Oriente, dominada y enmarcada por el Imperio Romano, pero donde había todo un fermento metafísico, toda una civilización que estaba muy lejos de la grecorromana y que, sin embargo, ha moldeado nuestro mundo. Me ha intrigado una cosa en el video, esa carta a Trajano de Poncio el Joven, pero Trajano respondió a Poncio el Joven. Ciertamente respondió, y estamos en el contexto del 2º siglo después de Cristo. De la respuesta de Trajano aparece una actitud bastante moderada, porque Trajano responde que no se debe perseguir a los cristianos directamente, no se debe ir a cazar, obviamente. Los denunciados pueden ser castigados, pero, antes que nada, las denuncias anónimas no eran consideradas. Y además, el denunciado siempre podía afirmar que no era cristiano al sacrificar a los dioses. Este testimonio es muy importante desde el punto de vista histórico, porque hasta hoy no tenemos certeza de si el cristianismo era realmente considerado un delito. No hay un fundamento jurídico desde este punto de vista. Sí, claro, no hay fundamento jurídico para considerarlo un delito, pero al mismo tiempo es seguro que la policía y los cristianos deben registrarlo fundamentalmente. Por lo tanto, son delincuentes, si no de otra manera, hay una antipatía evidente. Después, hay emperadores más moderados que dicen que esta gente es un peligro, pero no quieren lanzar una caza de brujas. Manténganlos bajo observación por ahora y luego veremos. Ahora le voy a mostrar un video. Según el Evangelio de Juan, un evento lleva al Sinedrio a querer la muerte de Jesús. Y es precisamente lo que usted mencionaba antes, la resurrección de Lázaro. Madre, gracias por haberme escuchado, Padre. Ahora quien está a mi alrededor podrá ver que yo soy, sin duda, la resurrección y la vida. Y quien tenga fe en mí vivirá en eternidad y sin final alguno. Lázaro, ven fuera, por favor, te lo pido.
Profesor, usted dijo antes que solo en un evangelio existe la resurrección de Lázaro y nosotros hemos sostenido, de hecho se sostiene, que es esto lo que desata la ira del Sinedrio, pero entonces, según los otros evangelios, ¿qué es lo que desata la ira del Sinedrio? La ira del Sinedrio. Mientras tanto, no debemos olvidar que los evangelios están escritos desde una perspectiva religiosa en la que Jesús vino a la tierra para sacrificarse, para morir, para salvar a la humanidad. Por lo tanto, el Sinedrio debe enojarse con él. En buena sustancia, todo lo que hace Jesús está hecho naturalmente para alarmar a los guardianes de la tradición. Entramos ahora en el segundo capítulo, aclamado como Mesías. Jesús entra en Jerusalén y son sus últimos días. En la semana que precede a la Pascua judía, Jesús, montado en un asno, entra en Jerusalén, entre dos salas de gente que lo aclama como Mesías. Aquí, mira al dore que tiene a ti un vil masón. A este punto, según los evangelios, su fama ya está difundida en toda la región, sobre todo por los milagros que han revelado su naturaleza divina. En Jerusalén, llena de peregrinos, se encuentra en ese momento también el prefecto Poncio Pilato. Desde la entrada a Jerusalén, es imposible establecer una cronología de lo que ocurre desde el Domingo de Ramos hasta el jueves, tradicionalmente reconocido como el día de la Última Cena. Según los evangelios, Jesús, en los primeros días de la Semana de Pasión, se dedica esencialmente a la predicación y la enseñanza en el templo, y por la noche se retira con sus discípulos fuera de las murallas de la ciudad, cerca del Monte de los Olivos. Está más que nada dirigida a cuestionar la gestión del culto y la autoridad religiosa judía. Los escribas y saduceos, los más severos guardianes de la tradición, exigen el respeto inflexible e integral de la ley. ¿Quieres que nuestro pueblo ya no respete el descanso del sábado? Pero si uno de ustedes tiene un cabrito que se le ha caído en un pozo el sábado, ¿no iría inmediatamente a salvarlo? Dios hizo el sábado para el hombre, no al hombre para el sábado. No. Nos damos cuenta de esto. Nos damos cuenta de lo que quieres decir. Pero no creará confusión para los desprevenidos. Los escribas interrogan a Jesús, le preguntan de dónde deriva su autoridad, su poder. Cercano de ponerlo en dificultades, de hacerlo caer en una trampa, hasta que Jesús realiza un gesto clamoroso. Jerusalén, la más infame de las ciudades. No, puedes amar a dos señores. Tú, Dios es el dinero. ¿Pero qué puente tenéis pudiendo? ¡Mis dineros! No. Esta es la casa de la oración. Y ustedes lo han transformado en un nido de ladrones. A partir de este momento, según los evangelios, los jefes del Sinedrio conspiran para hacer que muera. Pero, ¿a quién temen en realidad? ¿El hombre que vino a traer la paz o la espada? ¿El predicador o el revolucionario que habla de destruir el templo? Jueves 14 de Nisan. Es la tarde de la última cena, marcada por la institución de la Eucaristía. Este es el pan de la vida. Quien come este pan vivirá eternamente. Tomen y coman. En la misma circunstancia, Judas Iscariote se revela como traidor, dispuesto a entregar al Maestro a sus enemigos por 30 denarios. Pero lo hará sin llamar la atención. Los jefes del Sinedrio temen la reacción de la multitud, que sigue y venera al Nazareno. El lugar más adecuado para capturar a Jesús es el huerto de Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Esta es la hora, Judas. La hora de las tinieblas. Ah, Maestro. Con este beso quizás me traicionas, pero...
Ven que es una revuelta, que es una revolución, Pilatos Horace. Esta revuelta llevada dentro del templo es la de un gran caudillo. Ahora no entro en una cuestión religiosa, pero que provoca preocupación precisamente al Sinedrio. Sí, preocupación no tanto por el gesto en sí, porque por ejemplo en el Evangelio de Mateo se cita a Jeremías, por lo que en realidad también el profeta definió esta cueva de ladrones como no su templo, por lo tanto luchó para defenderla de los ladrones y de los comerciantes fraudulentos que Jesús encontró y de los que se deshizo. En el Sinedrio la preocupación es esta, es decir, que se asuma una autoridad sobre este hombre que no respeta el proceso porque había muy pocas ordenaciones y por lo tanto se debían respetar todos los grados. Llega este hombre y pretende tener un poder cuando no puede tenerlo, así es como está fuera de la ley. Sí, es así, y también hay que pensar en el contexto del pueblo judío de entonces, que se encuentra bajo ocupación militar romana, y las autoridades son autoridades colaboracionistas que han garantizado mantener el orden. El pueblo permanecerá tranquilo, pagará los impuestos, y el pueblo, en cambio, corre el riesgo de no permanecer tranquilo. Porque otra cosa que olvidamos es que Jesús no solo es odiado y visto como un peligro por el Sinedrio, aunque se hable poco de ello. Es seguro que también una parte del pueblo judío, ante alguien que llegaba diciendo que había que limpiar el templo y subvertir las reglas, habría agredido a esa persona, así como pocos años después agredirá a San Pablo. San Pablo predica en Jerusalén y son los propios judíos, la masa, quienes lo agreden, obligando a los soldados romanos a arrestarlo para ponerlo a salvo en una celda. Luego debo decir que la agresión de Jesús contra el templo es un asunto que debe interpretarse de manera muy estratificada, porque en nuestra civilización se ha convertido naturalmente en el símbolo de que no se debe mezclar lo sagrado y lo profano, pero en realidad Jesús en el templo critica prácticas religiosas muy tradicionales. Porque los mercaderes estaban allí vendiendo animales para sacrificar. La gente iba al templo, compraba el cabrito o, si era pobre, la paloma para sacrificar a Dios, y los cambistas estaban allí porque la gente quería hacer ofrendas al templo, pero en el templo no se admiten imágenes, ni siquiera las monedas romanas con la cara de César. Es muy claro. Oiga, Francesca Fanelli, intente ayudarnos a aclarar esto. Francesca, saduceos, fariseos, ¿a qué corresponden todos estos nombres? Corresponden a la división de la sociedad judía, que internamente era bastante diferenciada. De los autores antiguos sabemos que existían los saduceos, que eran los aristócratas, de los cuales derivaban los sumos sacerdotes, que representaban al pueblo judío ante el Imperio Romano, o por ejemplo los fariseos, que eran más populares y eran quienes observaban de manera rigurosa la ley, entre los cuales estaban los celotes, que eran más activistas desde el punto de vista político, porque reclamaban la independencia. La otra secta opuesta a la de Jesús, pero nos encontramos ante una realidad políticamente compleja y quizás el resultado de esta historia se deba a la complejidad. No era fácil encontrar una solución a aquellos días vividos en el año que luego no se sabe cuál es. No, y son esos casos en los que la política decide que es mejor simplificar, y simplificar drásticamente. Claro, también la posición de Jesús es todo menos simple, porque nosotros, hasta que no entendamos qué quieren decir estas palabras, pensamos precisamente en los saduceos, en los fariseos. Jesús está en contra de las élites judías, que en realidad son élites secularizadas, helenizadas, es decir, viven como griegos ya, van al gimnasio, hacen deporte, y Jesús está en contra de esto, pero está en contra también de los celotes, contra los fanáticos de la interpretación literal de la ley, por lo que en realidad tiene un camino muy difícil de seguir. Una última cuestión, algo que siempre me ha dejado perplejo es el papel de Judas. ¿Es posible que los romanos necesitaran a Judas con un pago ridículo, 30 denarios, que se ha contado que eran el equivalente a 30 euros o algo así, y que le diera un beso a Jesús para indicarlo y encontrarlo? Era evidente quién era el jefe. ¿No me cuadra esta historia de Judas? Bueno, los romanos no lo necesitaban, pero quizás los cristianos sí. Es decir, me explico, Judas es el traidor por antonomasia, ya es un sinónimo en nuestro lenguaje común.
Solo que su figura es completamente revertida, leída desde una nueva perspectiva, en estos escritos, en el Evangelio de Judas precisamente, encontrado en Egipto. En los años 70 más o menos del siglo pasado, el Evangelio pone el acento en el hecho de que era necesario que Judas traicionara a Jesús y que por lo tanto se convirtiera en un instrumento para el cumplimiento del diseño divino de redención de la humanidad, donde el sacrificio de Jesús era central. Aquí, Judas es leído como el apóstol, más cercano a Jesús, un apóstol consciente de su trágico destino, que era el de traicionar a un amigo para venderlo a las autoridades romanas. ¿Por qué es necesario para los cristianos? Porque los cristianos, el cristianismo luego, poco a poco, alejándose de su matriz hebrea, necesita negativizar la figura del judío y por lo tanto Judas se convierte en el símbolo negativo. Me ha convencido igualmente. Es una operación política la de identificar a Judas con el traidor. En realidad también el Papa Benedicto XVI ha hecho análisis interesantísimos sobre el papel de Judas. Se inventa que es un traidor porque de dos cosas una. Si es necesario que Judas bese a Jesús para que se cumpla el proceso, no es un traidor. Es un elemento fundamental de la historia de los últimos días de Jesús. Cierto, y aquí podemos estar tranquilos. Efectivamente está claro que no era necesario que Judas fuera allí a besar a Jesús, para que los soldados del templo supieran a quién debían arrestar. Yo, entre otras cosas, no soy un teólogo y nunca me lo he preguntado. Me viene a la mente. Ahora que seguramente hay una respuesta, tal vez ya la ha dado el Papa Benedicto. Pero el nombre mismo de Judas es un nombre pesado. Uno de los dos grandes reinos de los judíos en el pasado había sido el reino de Judá. Es un nombre que es casi sinónimo de nacionalidad judía. En fin, y por eso me pregunto, muchos judíos se han hecho esta pregunta. Pero entremos en el tercer y último capítulo de nuestra historia. Jesús es procesado y condenado a muerte por lesa majestad. En la noche del jueves, Jesús es conducido ante el sumo sacerdote Anás, suegro de Caifás, para ser interrogado. Un segundo interrogatorio se lleva a cabo en las primeras horas del viernes, justo frente al sumo sacerdote Caifás. Te pregunto ahora, en el nombre del Eterno, con toda la solemnidad que esto implica, ¿eres tú realmente el Mesías prometido, aquel que ha sido esperado por generaciones? ¿Eres tú el Hijo de Dios, el Salvador que ha sido anunciado en las profecías? Yo lo soy. Para el Sinedrio, Jesús es culpable de blasfemia, acusación que conlleva la condena a muerte, pero al Sinedrio no se le permite ejecutarla, solo puede hacerlo la autoridad romana. El nazareno es entonces conducido ante el procurador de Judea, Poncio Pilato. Pilato no está dispuesto a ceder a las demandas del Sinedrio. Pero hay un cargo que el prefecto de Roma no puede ignorar: la autoproclamación de Jesús de Nazaret como rey de Judá. ¿De verdad tú eres el rey de Judá? Si mi reino fuera de este mundo, mi pueblo no habría dudado en luchar para intentar liberarme. Oh, tú hablas de un reino. Entonces seguramente serás un rey. ¿Eres un rey? Sí, lo soy. Por esto he venido al mundo. Para testimoniar la verdad. ¿Y cuál es entonces esta con verdad? Este hombre es un soñador, no un criminal. Poncio Pilato busca una vía de escape, mientras el Sanedrín presiona por la condena a muerte. Al término de su instrucción, Pilato no encuentra ninguna culpa en Jesús, ni siquiera le parece fundada la acusación de haberse proclamado rey de los judíos. Pero los miembros del Sanedrín insisten. Si no lo condenas, le dicen, no eres amigo de César. El delito de lesa majestad para los ciudadanos no romanos como Jesús conlleva la muerte mediante crucifixión. A Poncio Pilato no le queda más que un último intento, previsto por la tradición para las festividades de la Pascua: liberar a un prisionero.
¿Jesús o Barrabás? ¿El predicador o el ladrón responsable de homicidio y sedición? La multitud elige a Barrabás. En un reccheto nocci. En un reccheto nocci. Nocci. Jesús crucificado, con los pies y las muñecas atravesados por clavos, después de aproximadamente 3 horas de agonía, expira, alrededor de las 3 de la tarde del viernes. Según los evangelios, el encargado de su sepultura es un miembro del Sanedrín, José de Arimatea. Según el evangelista Juan, con él también está Nicodemo, otro miembro del Sanedrín. En la mañana del domingo, algunas mujeres que llegaron al sepulcro lo encuentran vacío. Para los romanos y los adversarios de los cristianos, habrían sido sus amigos quienes robaron el cuerpo del Nazareno y hicieron circular la voz de la resurrección. Según los evangelios, Jesús habría realmente resucitado y después de su muerte habría encontrado varias veces a sus discípulos. Todo estaba escrito. El Hijo del Hombre había sufrido, y el tercero abajo resucitaría de la muerte en su ángulo. Piazzo Sorachi, otra historia que no me convence, es la de Poncio Pilato. Él, en el fondo, delega una decisión tan importante a aquellos que han planteado la cuestión, los judíos, y se pasa una historia como si se hubiera lavado las manos. No, pero ha hecho algo legítimo. Sorachi... Sí, de hecho, la ignavia de Poncio Pilato ha sido muy revalorizada por un historiador del derecho que ha planteado precisamente el caso, sosteniendo, a través de esto también, el derecho romano establecía que no se debían escuchar las vanas voces del pueblo, por lo que parece realmente inverosímil que Poncio Pilato haya ido al pueblo y por lo tanto se haya lavado las manos como nos cuenta la historia. Poncio Pilato es un personaje de novela ante todo, de grandes novelas como El Maestro y Margarita, por ejemplo, de Bulgakov, pero como historiador diría que en cualquier caso, Poncio Pilato es el ejemplo de cómo funcionaba el Imperio Romano, es decir, buscando llevarse bien con las élites locales y también con las poblaciones, porque no siempre puedes reprimir. Y en ese sentido, quizás, en definitiva, ante la multitud tumultuosa, también es un gobernador romano. Puede que de vez en cuando prefiriera dar un paso atrás. Emanuele Lucchetti, ¿qué dice la placa en la cruz? ¿Qué significa? Siempre a obra de Poncio Pilato, la elección de escribir INRI, es decir, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, decimos que permite a... El Imperio Romano comete una acción involuntaria al no reportar el motivo de la condena de este condenado a muerte, y en lugar de escribir el que presumía ser el rey de los judíos, Poncio Pilato lo sintetiza y escribe directamente el rey de los judíos. Él les confiere el título. Aquel que es presentado como su rey, ustedes lo han matado. Es asunto de ustedes. Cierto, de hecho, Jesús en un cierto momento le dice, tú lo has dicho, ¿no? Y por lo tanto, ciertamente viene de ahí, después de lo cual me surgen muchas dudas y me doy cuenta de que no estoy lo suficientemente preparado para este episodio, porque, por ejemplo, en esas partes se hablaba mucho más griego que latín. ¿Realmente habrán puesto esta inscripción en latín en la cruz? Dudo. Francesca Fanelli, ¿qué historia tiene la cruz? Luego, posteriormente... Bueno, es interesante notar cómo el símbolo de la cruz ha sufrido una completa metamorfosis. Es decir, al principio la crucifixión era la humillación por excelencia, como hemos visto también. En el video es quizás la más horrible de las torturas, atribuidas no a los ciudadanos romanos, porque solo a los esclavos y a aquellos que no eran precisamente ciudadanos. Se convierte precisamente en el símbolo del mensaje cristiano, el símbolo de salvación de la humanidad por excelencia. Obviamente este cambio ocurrirá gradualmente, pero podemos identificar un momento decisivo con Constantino, no solo por la célebre visión en Oxígeno Vinces, sino también porque él abolió la crucifixión. Y es cierto, porque en ese momento está claro que ya no es posible continuar crucificando a las personas en un imperio cristiano donde precisamente se adora a un Dios que vino a ser crucificado. Después de eso, en ese momento, desde Constantino en adelante, las cruces también entran en las iglesias, así como más tarde entrarán las estatuas, cosas que al principio los cristianos, por así decirlo, mantenían a mucha distancia. En otras palabras,
Los cristianos de los primeros siglos eran personas muy diferentes a aquellos que fueron los cristianos que vinieron después, y todavía sabemos muy poco sobre ellos. Profesor, como historiador, ¿cuál es el significado de la transformación en la historia de la muerte y la resurrección de Jesús? ¿Qué significa el nacimiento del movimiento cristiano y el hecho de que el movimiento cristiano, aunque precisamente espiado por la policía y vigilado por los gobernadores, como en tiempos de Trajano y de Poncio Pilato, haya continuado viviendo, prosperando y creciendo en el Imperio Romano, y que luego en cierto momento se haya afirmado y haya barrido todo el viejo mundo religioso aquí, en este sentido? Es cierto que la experiencia de Jesús y del cristianismo es uno de los grandes giros de la historia humana, porque hasta ese momento, durante milenios, cualquiera que pensara en la religión, en el cielo, en las potencias celestiales, era politeísta. Tantos dioses, tantas divinidades, cada uno con las suyas, y en el mundo de hoy, en cambio, posiciones de este tipo están muy reducidas. En el mundo de hoy dominan grandes religiones que creen en un único Dios. Siempre lo mismo, entre otras cosas, tanto para los cristianos como para los judíos como para los musulmanes. Este es un cambio verdaderamente radical y proviene del Medio Oriente. El Medio Oriente que milenios antes había dado la agricultura, la ganadería, las ciudades, en ese momento le da a la humanidad. Otra cosa, no digo mejor pero diferente, y que ha cambiado de nuevo el mundo, las grandes religiones monoteístas. Y allí realmente hay una fuerza. En estos pueblos que en nuestros documentales son representados como harapientos, con ropas remendadas, descalzos en medio de la arena, hay una fuerza en esos pueblos que ha cambiado más de una vez la historia del mundo. Todo viene de allí y es un mundo que debemos conocer cada vez mejor y respetar en su complejidad. Ese único libro adicional debes dárnoslo ahora. Sí, doy uno porque doy un libro de síntesis sobre todos estos temas. Hay una marea de estudios especializados, pero aquí hay que hacerse una idea general de qué fue el cristianismo en los tiempos de Jesús. Yo diría, por lo tanto, un libro de un historiador que se llama Paul Mattei, pero es francés, así que hay que decir Mattei. El cristianismo antiguo de Jesús a Constantino. Agradezco al profesor Alessandro Barrabás y también agradezco a sus profundizaciones, Emanuele Lucchetti, Francesca Fanelli, Poncio Pilato, y paso a las conclusiones. Lo ha dicho un papa, Benedicto XVI, y lo ha repetido también ahora Alessandro Barrabás. La figura de Judas no puede ser considerada como la de un vulgar traidor. Giacomo Todeschini ha estudiado la cuestión de los 30 denarios y ha establecido que era muy poco, que no era posible que una decisión histórica tan importante como la de entregar a Jesús a los romanos estuviera determinada por una cifra tan baja. Basa e Borges, Luis Borges en Ficciones, se ha detenido largo tiempo en la figura de Judas, quien en realidad había comprendido bien cuál era la misión de Jesús y de acuerdo con Jesús la habría apoyado. Thomas de Quince también escribió que Judas intervino en el debate que existía entonces sobre si los judíos debían rebelarse contra la ocupación romana con la lucha armada o con una revolución pacífica, y fue dentro de este debate que Judas desempeñó su función.